resoluciones 173 y 174 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. Los saludo y las saludo a todas quienes están presentes esta tarde. Vamos a dar la lectura de la cuenta con la señora secretaria. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 2699 del Ministro de Salud, mediante el cual da respuesta a oficio 1098 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de los criterios de carácter sanitario que se considerarán para adoptar la decisión del retorno de los estudiantes a clases presenciales en los establecimientos educacionales. El segundo... No, ya llegaron las indicaciones del diputado Sabaja, así que esto no tiene mucho sentido. Correo electrónico de la señora Verónica del Pozo, de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas Feministas, a través del cual remite un informe jurídico en relación a un proyecto de ley que establece bases generales para la educación efectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales. Correo electrónico de la señora Isabel Millán, que señala que es urgente retomar la mesa de negociación de la deuda histórica. Observa que los profesores jubilados no entran en ningún tramo de lo que el gobierno está ofreciendo. Necesitan recuperar ese dinero porque no pueden pedir préstamos, no tienen capacidad de pago ni recibirán los 500.000 pesos. Agrega que son los más invisibles para todos y cada día mueren más colegas en espera de la tan anhelada lucha sea por fin cancelada. Correo electrónico de la directiva del Centro de Padres y Apoderados del Internado Nacional Barros Arana, a través del cual solicitan de manera urgente audiencia con la comisión, señalando que en junio pasado enviaron oficio 10 en el que explicaban su problemática con el sistema SAE, puesto que el proceso de postulación comienza en agosto. Adjuntan documento emanado de la Cámara en esa ocasión. Correo electrónico de las organizaciones participantes en la Comisión de Educación Inicial de la Mesa Ampliada de Educación, por medio del cual hacen llegar copia de comunicación que han dirigido al ministro ante la falta de pronunciamiento respecto de su solicitud de un real descanso invernal para las y los trabajadores de educación inicial, para lo cual entregan sus argumentos. Correos electrónicos de la secretaria de la Presidencia de la Asociación Nacional de Anatel, por el que hace llegar la parrilla programática del canal TV Educa Chile. Correo electrónico de la señora Susana Pistan de Antofagasta, que señala que trabaja para una sala cuna como empleada administrativa y hace llegar listado que describe el contexto de la situación que están viviendo alrededor de 30 mujeres trabajadoras, entre ellas educadoras, técnicos en atención de párvulos, manipuladoras de alimentos, auxiliares de servicio, administrativas, contadoras, nutricionistas, prevencionistas y TENS, y afirma que su futuro es incierto ya que los dueños están proyectando cerrar las salas cunas privadas, por lo que muchas jefas de hogar quedarán sin el sustento para sus familias. Solicita gestionar protección para todas ellas. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretaria. ¿Palabras sobre la cuenta? Sí, uno de los puntos de la cuenta se relaciona a las reuniones referidas a la deuda histórica. Junto al diputado Hirsch le enviamos un correo al ministro en ese mismo tenor, con la posibilidad de que se pueda retomar este espacio de discusión que dejamos en receso a raíz de la pandemia. Así que, aprovechando que está el ministro, si hay alguna noticia sobre esto, sería importante que nos pudiera comentar. Sí, Presidenta, gracias. Sobre ese punto, bueno, la razón por la cual se vieron interrumpidas esas reuniones bastante obvia, tiene que ver con la urgencia de afrontar la pandemia, y el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, va a prontamente organizar va a reagendar, digamos, esas reuniones para que puedan seguir su curso. Gracias, ministro. Entonces esperamos las noticias del subsecretario Poblete. Bueno, acá también participa el diputado Pardo y el diputado Belolio de ese espacio referido a la deuda histórica. Ya. Si no, ¿sobre cuentas, diputada Vallejo? Sí, Presidenta. A propósito de la carta enviada por educadoras de párvulo respecto a la educación inicial, se han pronunciado y han mandado cartas con críticas y aprehensiones en relación al tema del receso o pausa pedagógica. Entonces, no sé si, o sea, creo que sería bueno, pertinente que el ministro quizá pueda exponer un poquito más en algún momento, no sé si ahora, pero con mayor detalle en qué consiste esto y cómo de alguna manera se hace cargo de las críticas que se están señalando, cómo puede responder ante eso. Porque no han escrito mucho también. Sería bueno aprovechar el espacio para aclararlo.
Eso, Presidenta. Gracias, diputada Vallejo. Ministro, ¿quiere hacer referencia a ese punto en específico? Como dice la diputada Vallejo, podemos tener un momento especial para dar esa discusión, pero si quiere informar algo desde ya. Sí, no, en términos generales, Presidenta, efectivamente lo que se ha hecho de parte del Ministerio de Educación es dar directrices generales respecto de lo relevante que resulta que los establecimientos se puedan adecuar a las complejas, a las complejidades que las comunidades han tenido que enfrentar como consecuencia de la educación a distancia, compatibilizando una serie de cuestiones que son relevantes. Por un lado, obviamente todos sabemos que la educación a distancia ha generado alteraciones en la forma de trabajar de los docentes, en las familias, en los alumnos, y que es importante adecuar y que cada establecimiento pueda adecuar su realidad a ese contexto. Y en ese sentido, lo que se hizo, se había dado ya con anticipación una señal clara al sistema para que pudiese en un marco de una flexibilidad que es muy necesaria en estos tiempos, poder generar modificaciones a las actividades para adecuarse a esa realidad. Y luego lo que se hizo fue darle un marco más preciso para evitar malas interpretaciones, señalando que los establecimientos podían, dentro de, idealmente el mes de julio, establecer esta pausa pedagógica que en el fondo se traduce en modificar actividades para bajar la carga y al mismo tiempo mantener un vínculo con las comunidades. Nosotros sabemos que mientras dure la suspensión de clases presenciales, el riesgo de que se pierdan vínculos con las comunidades es muy alto y la consecuencia de esa pérdida de vínculos se traduce fundamentalmente en en riesgos fuertes de aumentar la deserción escolar. Por lo tanto, hay que compatibilizar aquí lo relevante de adecuarse a una nueva realidad, poder bajar las cargas académicas en beneficio tanto de docentes como de alumnos y mantener también el foco específico en cómo mantener los vínculos. Y junto con eso también se anunció, en el marco de un año particularmente distinto, durante el mes de septiembre, la semana de fiestas patrias, habrían vacaciones propiamente tales, digamos. Un receso de actividades en todo sentido. Eso, ahora si quiere, Presidenta, podemos identificar bien cuáles son las críticas que se han hecho y hacer una explicación más exhaustiva en otra sesión. De acuerdo. Diputados, sobre la cuenta, ¿hay algún otro punto? ¿No? Entonces, sobre varios, diputada Vallejo. Gracias, Presidenta. Simplemente quería solicitar, si es posible, remitir el proyecto de ley sobre acoso sexual en la educación superior a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que me toca presidir, porque tenemos espacio para poder tramitar ese proyecto. Y además hay muchas comunidades que están pidiendo que pueda avanzar. Entonces, simplemente eso, Presidenta. De acuerdo, diputada Vallejo. Si los demás diputados no tienen inconveniente con eso, entonces lo tomamos como acuerdo. ¿Sí? Ya. Hay acuerdo entonces, secretaria, de parte de la comisión. Lo mandaremos a la sala, Presidenta. Muchas gracias. Perdón, a lo mejor sería bueno que la Comisión de Mujeres también lo pidiera a la sala. Sí, lo vamos a hacer. O sea, puedo hacerlo como presidenta de la comisión, pero obviamente quería preguntar primero a la Comisión de Educación. Perfecto. Diputados, ¿algún otro varios? ¿No? Ya. Entonces vamos a pasar a la orden del día. La sesión ha sido citada con el objeto de iniciar la votación en particular del proyecto de ley que establece las bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes. Como saben, son 4 proyectos refundidos. Estamos en el primer trámite constitucional. Ya votamos en general de manera favorable y lo que queda pendiente es la discusión en particular. Llegaron algunas indicaciones que son de carácter sustitutivo.
Está presente además el ministro Raúl Figueroa y la subsecretaria María José Castro para esta discusión. Y la idea es que, bueno, podamos dar la discusión en particular. Mi propuesta es que las indicaciones sustitutivas puedan ser leídas y que luego de que votemos esas indicaciones que hacen cambios al proyecto en su estructura general, revisemos de las demás indicaciones cuáles son complementarias y cuáles en definitiva quedarían obsoletas o no, serían contradictorias, entonces no habría que votarlas. Ya, esa es mi propuesta de votación para lo siguiente. Entonces le doy la palabra a la secretaria para que nos cuente las indicaciones que llegaron para el proyecto. Presidenta, alcanzamos a poner gran parte de las indicaciones, excepto algunas que llegaron muy sobre la hora del diputado Sabaj y de la diputada Francesca Muñoz, que me gustaría confirmar con el diputado Sabaj que ambas son iguales. Si son en conjunto, si efectivamente son iguales, porque lo parece así a simple vista, pero... Tiene que reactivar su audio, diputado Sabaj. Sí, ahí sí, buenas tardes. Sí. Sí, son iguales las indicaciones que hemos presentado con la diputada Francesca Muñoz. Y no son sustitutivas muchas de ellas, son simplemente adiciones o sustracciones del texto. Comparto entonces el comparado. Voy a dar lectura a todas las indicaciones que tienen que ver con sustituir el título del proyecto, para que se dé una sola discusión. La primera es de la diputada Hoffman y de los diputados Belolio, Bodilla, Pardo y Romero, para sustituir el título del proyecto por el siguiente. Establece normas generales en materia de educación sobre afectividad y sexualidad para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. La segunda es del diputado Miguel Millado y es exactamente igual. La tercera es de la diputada Rojas y es para reemplazar el nombre del proyecto por el siguiente. Establece normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género. Aquí hay otra que es de los diputados Francesca Muñoz y Sabaj. También es para modificar el título. Y entiendo que también es igual a las dos primeras, que dice establece normas generales en materia de educación sobre afectividad y sexualidad para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Esas son las 4 indicaciones que hay sobre el título. Ya. La 1 y la 2 son iguales, ¿o no? Sí. Ya, entonces son 3. Son 3 posibilidades de título. Entiendo que la del diputado Sabaj también es igual. Entonces son 2. Son 2 nomás. Solo para que lo... O sea, la suya y las otras 3 que son iguales. Ya. Bueno, entonces le doy la palabra a los diputados que hicieron su presentación de título. Yo también puedo defender la presentación que hicimos nosotros. Y luego de eso lo votamos. El ministro le da la palabra. ¿Ministro? Sí, presidenta, gracias. No, solo una cuestión de orden, que da la impresión que el título debiese reflejar lo que en definitiva se apruebe como proyecto. Por lo tanto, mi sugerencia es que eso se deje para el final de la votación. Pero sí, creo que tiene sentido lo que dice el ministro. De todos modos, dejemos claro entonces que hay 2 posibilidades, ¿ya? Y que están presentadas por distintos diputados, pero que se resumen en 2 posibilidades. Y lo votamos al final para que sea coherente con el proyecto que saquemos.
secretaria. Sigamos entonces. Sí. La siguiente indicación es de la diputada Roja y reemplaza los artículos 1, 2, 3 y 4 por el siguiente. Artículo 1. Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, educación en afectividad, sexualidad y género. Desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta cuarto año de educación básica, el foco estará en la afectividad, el autocuidado, el autoconocimiento y la prevención del abuso sexual infantil. Asimismo, a partir del quinto año de educación básica o su equivalente, se abordarán aspectos biológicos, socioculturales, psicosociales de la sexualidad y temáticas encaminadas a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, del embarazo adolescente y el abuso sexual, la violencia y el maltrato, el respeto por la diversidad y la no discriminación respecto a la orientación sexual e identidad de género, así como los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados en Chile, entre otros, de acuerdo a cada ciclo educativo. Para cumplir con lo anterior, el Ministerio de Educación incorporará objetivos de aprendizaje transversal a las bases curriculares y objetivos de aprendizaje a las asignaturas ya existentes, incluyendo propósitos explícitos y enfoques de las asignaturas orientadas a que la educación en sexualidad, afectividad y género. Lo anterior tendrá en consideración los siguientes objetivos de la ley. Asegurar la transmisión de información oportuna, objetiva y el desarrollo de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación en sexualidad y afectividad. B. Prevenir 1. La violencia de género y el abuso sexual infantil. 2. Infecciones de transmisión sexual. Y 3. Los embarazos no programados. C. Fomentar el respeto por la diversidad y la no discriminación, especialmente basada en el sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género. D. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una sexualidad libre, informada y responsable en conformidad a su edad y desarrollo progresivo. La educación en afectividad y sexualidad y género para su implementación reconocerá el desarrollo progresivo e integral de los estudiantes, la diversidad de proyectos educativos y con miras a los derechos de los niños, niñas y adolescentes garantizados por la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. Para efectos de la implementación de la ley, los establecimientos educacionales deberán realizar durante el mes de marzo de cada año el envío de un informe o al menos una reunión informativa por cada ciclo educativo sobre la Constitución se señala. A. ¿Cuál será la formación en educación en afectividad, sexualidad y género adoptada para el establecimiento, las asignaturas y metodologías empleadas y sus contenidos específicos? B. Las actividades conexas tanto para estudiantes como para los padres y apoderados que se desarrollarán durante el año lectivo. El establecimiento deberá asegurar que los contenidos y materiales a ser utilizados se encuentren a disposición de los padres o apoderados para su conocimiento en todo momento. Los establecimientos educacionales podrán elaborar sus propios programas en conformidad a los objetivos de esta ley y siempre que en su creación participe el conjunto de la comunidad educativa. Dicha propuesta deberá ser aprobada por el Ministerio de Educación, que velará por que el contenido contemple información pertinente, precisa, confiable y actualizada en los distintos ámbitos concernientes a la educación en afectividad, sexualidad y género, así como por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Educación, en el marco de sus atribuciones, fomentará la capacitación docente en educación en afectividad, sexualidad y género, en el marco de los objetivos de la presente ley. La indicación 5 de la diputada Hoffman, los diputados Beloli, Bobadilla, Pardo y Romero, también es sustitutiva, sustituye pero solo el artículo primero por el siguiente. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer las bases generales sobre los programas de educación en afectividad y sexualidad en los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Los programas que establece la presente ley buscan entregar a niños, niñas y adolescentes el conocimiento, competencias y valores que les permitan asumir responsablemente su vida sexual, afectiva, sexual y social. También hay una del diputado Mellado para reemplazar el artículo primero. Esta ley tiene por objeto establecer las bases generales sobre los programas de educación en afectividad y sexualidad en los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Los programas que establece la presente ley buscan entregar a niños, niñas y adolescentes el conocimiento que les permita un integral y responsable desarrollo psicoafectivo. Todos los programas que establece esta ley y que impartan los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán reconocer, respetar y resguardar especialmente el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Los programas de afectividad y educación sexual deberán respetar y resguardar especialmente la indemnidad de niños, niñas y adolescentes, entendida esta como el derecho a no ser expuestos a la realización, observación y o participación en actos de connotación sexual inapropiados para su edad y grado de madurez.
Se prohíbe que los programas de educación en sexualidad y afectividad expongan a los niños, niñas y adolescentes a cualquier acto que, según su naturaleza, pueda ser calificado como delito de conformidad con lo establecido en los artículos 362, 363, 365, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quater, 366 quinques, 367, 367 ter, 368, 368 bis, 370 bis, 371 y 372 del Código Penal. También hay una indicación en el otro texto, que es de los diputados Zabaja y la diputada Muñoz, que también reemplaza el artículo primero. Esta ley tiene por objeto establecer las bases generales sobre los programas de educación en afectividad y sexualidad en los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Los programas que establece la presente ley buscan entregar a niños, niñas y adolescentes el conocimiento que les permite un integral y responsable desarrollo psicoafectivo. Todos los programas que establece esta ley que impartan los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán reconocer, respetar y resguardar especialmente el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. No, si no me equivoco, este también es igual al otro, ¿no? Es igual el inciso al anterior. Es igual. ¿Nos podrán hacer llegar el comparado, señorita secretaria, por su intermedio, presidenta? ¿A su correo? Sí, para tenerlo. Aunque lo estamos viendo aquí, pero para tenerlo como texto. Sí. Don Mario estaba pidiendo la palabra. Sí, puede mandarlo al WhatsApp también. Ya está enviado el WhatsApp de la comisión de diputados. Gracias, disculpen. Solo que el diputado Zabaja no lo tengo ahí. Y se lo enviamos a los diputados que han enviado indicaciones y que no están en la comisión. Diputado Venegas. Perdón, está también publicado el comparado en la página web de la comisión. No obstante, buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a nuestra secretaria y a todos los estimados colegas, al señor ministro. Usted al inicio indicaba, la secretaria, María Soledad, que llegaron al límite, lo cual impidió incorporarlas en el comparado. ¿Cierto? Está resultando difícil, no sé si para mí, seguir de este modo. Este es un tema muy serio que tiene implicancias muy importantes. Yo creo que todos están, ¿no es cierto?, en la idea de aportar a hacer el mejor proyecto de ley. Será mucho que nosotros esperemos tener el comparado, que las podamos revisar todas para poder votar más seria y responsablemente. Yo creo que esta manera de trabajar no me parece a mí la mejor. Yo responsablemente me gustaría tenerla en un comparado y poder decidir cuál es y cuáles son las razones. María Soledad está haciendo un esfuerzo importante de leerla, pero no sé si les pasa a ustedes, no tiene el mismo valor que poder mirarla, tratar, mirar, solo por poner un ejemplo. En una de las indicaciones en general a mí me parece muy buena la indicación en todo, salvo que dicen una frase que creo que va a ser polémica: para que los niños vivan libremente su sexualidad. Y eso se plantea a partir de quinto básico. En cambio, en otras dicen, ¿no es cierto?, que insisten en el deber preferente de los padres de participar de la educación de sus hijos. Bueno, eso podría transformarse en de aprobarse, que los establecimientos no tengan ninguna posibilidad de hacer educación en esta área si teóricamente los padres se opusieran. Entonces, por eso yo creo que lo que creo es que consideremos la posibilidad de que, aunque perdamos un poquito de tiempo y no tengamos que votar hoy día, podamos tener el comparado para que tengamos la posibilidad de revisarlas con calma como corresponde, creo yo. Eso, presidenta, muchas gracias. Me parece muy bien. Gracias, diputado Venegas.
Sí, creo que lo que usted menciona es importante, sobre todo en la medida en que las indicaciones no habían llegado. En ese sentido, sí, le voy a dar la palabra al diputado Romero, lo estoy viendo. Igual tiene que aprender a hacerlo por sistema, porque así es mejor. Pero yo lo vi justo cuando usted estaba levantando la mano. Yo creo que si está la solicitud del diputado Venegas y los demás la acogen, lo que podemos hacer es establecer una fecha en donde podamos dar la votación, teniendo el comparado con todas las indicaciones que llegaron, pero yo veo otro problema que también es de forma, que tiene que ver que las indicaciones no están agrupadas algunas. Entonces, igual va a haber que buscar un mecanismo de cómo votarlas para que quede un solo texto. Entonces, yo lo que les pediría es que si no avanzamos hoy día en la votación como tal y nos ponemos una fecha para eso, sí que podamos ver cómo vamos a realizar la votación, porque hay algunas que son sustitutivas y que reemplazan más de un artículo y hay otras que son artículo por artículo. Entonces, considerando que acá hay diputados que también han estado en otras discusiones legislativas complejas, a mí me gustaría escuchar qué opciones creen ellos que hay para que tengamos una votación ordenada. Diputado Romero y después el diputado Belolio. Presidenta, a ver, ¿se escucha? Sí. Gracias. Presidenta, mire, yo comparto plenamente lo que planteó nuestro colega Mario Venegas. Yo quiero saludar al señor ministro y a los colegas que están acá. Este proyecto de ley, por Dios, que es relevante. Hoy día los padres están preocupados y ocupados de lo que estamos discutiendo en este minuto. Por lo tanto, yo espero que nos tomemos un tiempo, pongamos un límite para que no sigan llegando nuevas indicaciones. Por ejemplo, a mí me preocupa lo siguiente, que no lo veo expresado así con fuerza, incorporar expresamente el tema de lo que dice la fórmula que está en el número 19 de la Constitución: los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y yo lo comparto, y esa es mi obligación como padre y mañana como abuelo. Entonces me preocupa esta discusión, Presidenta. Me gustaría que usted le pidiera al resto de los colegas, ojalá la unanimidad, para no votar hoy día, para poner un límite a que lleguen más indicaciones, estudiar cuidadosamente este tema y votar lo más consciente y lo más apegado a la que la gran mayoría de los padres en nuestro país necesitan. Yo no veo a un Estado que se haga cargo de la educación de nuestros niños con lo que hemos vivido desgraciadamente en nuestro país, el Sename, donde han violado, donde han ultrajado, donde han muerto niños. Y lo que está pasando, que he visto, me han llegado documentos y videos en España, en Argentina y en algunos padres que están denunciando también en nuestro país. La verdad es que yo no quiero ser parte de un proyecto de ley que le quita la atribución a los padres. Dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. El diputado Belolio. Gracias, Presidenta. Yo primero quería partir por agradecer la disposición de Camila Rojas de ayudar a que generáramos primero una mesa técnica, dada la dificultad que tenía la votación cuando había más de 100 indicaciones. Eso es lo primero. En esa mesa técnica claramente se trató de que llegáramos a algún consenso en escribir unas indicaciones, valga la redundancia, consensuadas, pero obviamente hay algunos puntos en los cuales simplemente eso no se logró. Entonces, en algo tiene razón aquí lo que dice la diputada Rojas, que es que al presentarse las indicaciones, que varias de ellas son resultantes de esta misma comisión técnica, donde se acercaron posiciones en varias cosas, unas se ponen como sustitutivas y otras no. Entonces eso hace una complicación legislativa, ¿no? Porque si se vota una sustitutiva, las otras quedan como incoherentes y etcétera. Entonces ahí hay una tarea difícil de poder organizarlas todas sistemáticamente. Sobre el plazo de las indicaciones, yo entendía que el plazo ya venció ya. Entonces ya no podrían llegar más, sin perjuicio, por supuesto, de que cuando una vez estemos votando, si hay una indicación rápida en el momento, se puede hacer como es común y como es parte de nuestro reglamento. Pero para que la secretaria pueda hacer la comparación y todos podamos leer exactamente lo que queremos y vamos a votar, es necesario que no mandemos más indicaciones porque si no es imposible. Entonces, recojo lo que decía el diputado Venegas en ese sentido.
Otra cosa que tiene que ver como con el carácter general de la discusión de este proyecto es que han habido algunos grupos organizados que han mentido descaradamente sobre lo que significa o no significa este proyecto. Y no han leído las indicaciones, no han leído el texto mismo, han atacado especialmente a la diputada Roja y a mí, digamos. Y yo quisiera así decir también que no porque un proyecto de ley no mencione una garantía constitucional como la del derecho de los padres de educar a sus hijos, significa que no está vigente en ese cuerpo legal. Por definición, como esa es una garantía constitucional, está presente en todos los cuerpos legales, salvo que haya un cuerpo legal que expresamente diga que no, lo cual implicaría como una restricción a la propia Constitución. Entonces, cuando el diputado Romero, por su intermedio presidenta, dice que no quiere ser parte de un proyecto que le quita a los padres la posibilidad de educar, bueno, yo tampoco, y el proyecto de la diputada Roja tampoco lo hace, en ningún caso, en ninguno de sus apéndices, textos, ni otro. Entonces, esa preocupación es una que compartimos transversalmente y fue parte también de esta misma comisión más transversal. Sí me importa el ver, y no sé si la secretaria, tiene alguna creatividad que nos pueda ofrecer en saber cómo podemos comparar las indicaciones. Porque, como bien decía la diputada Roja, hay algunas que son como, no sé, el equivalente del artículo 1 que ha presentado la diputada Roja es como el equivalente al artículo 1 y 2 y 3 que presentamos otros. Entonces, ¿cómo los hacemos match para que puedan compararse y luego escogerse cuál es la mejor fórmula para cada uno de esos temas? Yo creo que va a requerir también flexibilidad de quienes presentamos las indicaciones, porque si a veces la presentamos como sustitutiva, vamos a tener que cambiar el título de sustitutiva para agregar al proyecto de ley original, no sé si se entiende, para que sean comparables entre ellas, pero solamente podíamos hacer esa comparación una vez que llegábamos al día de hoy y estaban todas las indicaciones ingresadas. Entonces, yo comparto plenamente lo que dice el diputado Venegas, que nos podamos dar un plazo para ver cómo comparamos cada una de las indicaciones que se están haciendo y también que pongamos y que en ese mismo plazo también digamos cómo y cuándo vamos a terminar la votación. Y yo esperaría que la discusión que hiciéramos de esta, porque comparto que es súper relevante y que hay muchas personas que están atentas a lo que estamos haciendo, sea también en el marco de ese respeto, que no hemos tenido muchas veces en esta misma comisión y particularmente en un proyecto como este. Gracias. Presidenta, Gracias, perdón. Sí, Perdón, secretaria. antes que dé la palabra, yo creo que lo que solucionaría muchas cosas es poder eliminar las indicaciones anteriores. Yo no las eliminé porque no tenía la certeza de que todos los diputados sustituyeran sus indicaciones con estas nuevas. Entonces, si pudiéramos hacer ese ejercicio de saber si todos los diputados que presentaron indicaciones en la vez anterior las retiran, si se podría hacer un comparado más fácil en que pusiéramos, por ejemplo, lo de la diputada Rojas en una columna y las otras indicaciones, que algunas son más o menos parecidas, o con algunos matices, en otra columna que nos permitiera hacer una mejor comparación. Entonces, lo dejo como idea general. Gracias, secretaria. Voy a seguir dando las palabras en términos de cómo ordenar la discusión. Diputado Pardo y después el diputado González. Gracias, presidenta. Bueno, me sumo a la petición. Desde luego yo retiraría varias de mis indicaciones, dado que están ya subsumidas en la indicación que preparamos entre varios parlamentarios y que está incorporada en el comparado. A mí me parece buena la idea de la secretaria de que hayan columnas o tantas columnas como indicaciones haya para un mismo artículo, de manera que podamos visualizarlas temáticamente. Yo solamente sugeriría que la secretaria prepare ese comparado, lo compartamos antes de la reunión, de la sesión, para que podamos estar bien de acuerdo en el contenido y acoger lo que plantea el diputado Venegas, votar una vez que todos hayamos estudiado y mirado este comparado, ojalá sin las indicaciones que hoy día efectivamente no se han retirado porque no tuvimos el tiempo de visualizar el conjunto de las indicaciones. Y obviamente está vencido el plazo, así que con lo que hay, además creo que están representados todos los distintas sensibilidades que están involucradas en la discusión. Gracias, presidente. Gracias. ¿El diputado González? Gracias, presidenta.
saludar al ministro, saludar a la subsecretaria, a todas y todos los colegas. Bueno, yo coincido con el diputado Venegas y con el resto de los diputados en que la importancia de este proyecto, las implicancias que tienen, sus, digamos, conexiones con otros cuerpos legales y además con la situación nueva que hemos vivido en la educación durante este tiempo de pandemia, exige una reflexión mayor y la necesidad, digamos, de postergar esta discusión y darle un tratamiento, digamos, de mayor profundidad a este proyecto tan importante. En ese contexto, seguramente, desde luego el tiempo que habrá que dar para que se pueda hacer un buen estudio, poder, digamos, reconectar, digamos, las indicaciones en más de una semana. Yo creo que por lo menos vamos a requerir 2 a 3 semanas de tiempo para poder hacer un buen trabajo. Pero a lo mejor podría facilitar esto el que pudiéramos instalar a nuestros asesores a trabajar una propuesta global de un texto donde se armonice tanto los aspectos de contenido como los aspectos formales con la Secretaría para poder tener un cuerpo bien elaborado que nos permita no gastar tanto tiempo en una discusión que yo sospecho, creo que va a ser muy larga, de agregados, de sumas, y de una discusión, digamos, muy larga y muy lata en la comisión, en un momento en el cual estamos, además, muchos de nosotros, yo creo, preocupados de una gran cantidad de otros temas que son, digamos, también muy, digamos, que exigen una gran inversión de tiempo y de esfuerzo y de trabajo técnico, y que por lo tanto, digamos, el estar mucho tiempo en este proyecto nos va a impedir trabajar, como otros diputados han dicho, en proyectos más ligados, digamos, al tema más inmediato del COVID y de la pandemia. En ese contexto creo que a lo mejor se hubiera acuerdo el que pudiéramos poner a nuestros asesores a trabajar en esto y a proponernos un cuerpo, digamos, más elaborado, con el compromiso de que efectivamente, si eso ocurre, no agreguemos indicaciones, porque la verdad es que una cosa es el deseo y decir, mire, no van a haber más indicaciones, pero el reglamento permite que hasta el último momento de la discusión se puedan incorporar indicaciones, y si no hay, digamos, un compromiso súper claro, un trabajo previo que nos permita tomar esa medida, finalmente algunos, dado que el estudio va a abrir muchas compuertas, va a abrir muchas reflexiones, porque el tema es muy complejo. Entonces, si no hacemos un buen trabajo, sospecho que puede ser un periodo muy largo el de este proyecto. Por eso me atrevo, si hay consenso en la comisión, que pongamos a trabajar a nuestros asesores en una propuesta más global. Diputado Sabaj. Gracias. Presidenta, saludarla a usted, al señor ministro, a todos los miembros de la comisión y a los que no somos miembros también. Yo no soy miembro de esta comisión, pero sí me ha interesado mucho este tema de la educación en la afectividad y la sexualidad. Es un tema tremendamente relevante y hay mucha expectativa, de manera que valoro lo que la moción del diputado Venegas, de que lo podamos tenerlos comparados, analizarlo con profundidad, y nosotros también con nuestros asesores y quienes hemos presentado indicaciones similares, vamos a hacer un esfuerzo por uniformarlas y poder ordenarlas, coordinarlas, de manera que la votación también sea más expedita. Gracias. Y que ustedes fijen la fecha para la votación. Muchas gracias. Gracias, diputado Sabaj. ¿El diputado Venegas? Gracias, presidenta. Me alegro que los colegas compartan mi sugerencia en orden a que tenemos que darnos un tiempo para ordenar. Yo quería complementar mi sugerencia. Yo creo que la persona que está más calificada para mirar el tema de la coherencia interna que tiene que tener el proyecto, para descartar aquellas que están subsumidas a indicaciones
¿cómo se denomina esto? Refundir 3 indicaciones que son iguales. ¿Qué sentido tiene poner en un comparado 3 son iguales? Hay que refundirlas. Si no, lo único que va a hacer es complicarnos. Es nuestra secretaria, abogada secretaria. Con la ayuda, y yo ahí discrepo un poquito que sean los asesores. Nuestros asesores a veces se pasan un poquito de revoluciones, son muchachos más jóvenes, idealistas en algunos casos, y entonces yo propondría que María Soledad, con el apoyo de una comisión chica de parlamentarios que sea representativa de los que han estado haciendo mayores aportes en el tema de indicaciones, pudiera hacer esto. Dejar fuera todo lo que está de más. Me parece una brillante idea de que retiren todas esas 100 indicaciones iniciales, porque se supone que hoy día la mayoría de ellas ya están subsumidas en las indicaciones últimas. Que hagan el esfuerzo de mirar eso que mencionaba Jaime, de que hay algunas que están presentadas y que implican no solo un artículo, que es facilito pero si hay más de un artículo, o sea, en otras palabras, creo que es un trabajo de carácter técnico, jurídico, el que necesitamos para poder llegar a un minuto en que tengamos un comparado susceptible de votar en particular. Y a mi entender, aunque sea más trabajo para María Soledad, que yo sé que tiene mucho trabajo, implicaría que nosotros nos hiciéramos a la idea de darle el espacio de tiempo, porque si seguimos haciendo reuniones el día lunes, el miércoles y el jueves, obviamente yo no le exigiría nada más allá de lo que ella está haciendo, que es bastante. Entonces, creo que por ahí va el camino, pero en concreto, hago una acción de fe en nuestra secretaria, abogada, que por lo demás ese es su rol, ¿no es cierto?, ser ministro de fe y en consecuencia con la ayuda de a los parlamentarios, pero chicos, 2 o 3, que sean representativos y que miren este proyecto, las indicaciones, hagan coherente, le den organicidad al proyecto y entonces cuando estén. Yo no Rodrigo, por su intermedio, presidenta, no me casaría con un plazo, sino que simplemente que les demos el espacio y el tiempo para que hagan este trabajo y cuando lo tengan listo, nos digan, ok, estamos en condiciones de mostrarles nuestro trabajo y ahí entonces podemos votar en particular. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Venegas. El diputado Belolio. Gracias, presidenta. Y se me había olvidado también agradecerle al Ministerio de Educación y particularmente a la subsecretaria Castro, que está aquí con nosotros también por ayudar a esa organización. Pero me quedo con algo que ojalá podamos tomar la decisión al tiro, porque yo entiendo que la indicación presentada por la diputada Rojas, así como la que hemos presentado también varios nuestros, reemplazan completamente la columna número 2 del comparado, porque simplifican el proyecto. A tal punto de que ya no son esas 90 y tantas que habían ingresadas en el primer momento, sino que serían 22, pero como bien dice el diputado Venegas, en verdad no son 22, son menos, porque hay algunas que están casi iguales, salvo algunas cosas muy pequeñas, ¿no?, que se cambiaron entre unas y otras. Entonces ahí estamos hablando de como unas 15 indicaciones. Y si son esas 15 indicaciones, entonces es súper distinto tener un debate sobre 99 que tener sobre 15, donde es mucho más fácil compararlas. Y como decía yo, la diputada Rojas, por ejemplo, en su propuesta de artículo número 1, es como el equivalente al número 1 y 2 de lo que presentamos otro. Entonces, claro, ahí habría que pedirle a Camila Rojas si que puede separarlas, para que sea la 1 compitiendo con la 1, la 2 compitiendo con la 2, porque guardan la misma estructura, sin embargo, unas están juntas y las otras están separadas. Pero entiendo yo que todos estamos de acuerdo en que había que simplificar el proyecto. Las indicaciones puestas en este sentido que hoy día están aquí en este comparado dan cuenta de lo mismo. Y algo que alguien diga que quiera volver a indicar algo que estaba en la columna anterior, a mí me parece que está bien, el que nosotros borremos toda esa columna completa y nos circunscribamos a esta tercera columna, que son estas indicaciones nuevas que acaban de ingresarse y discutamos sobre ellas. El ministro Figueroa. Y después el diputado.
Gracias, Presidenta. No, en el ánimo precisamente de colaborar en la mejor manera de sacar adelante esta iniciativa, yo quería plantear dos cosas. Uno, si bien el Ejecutivo no presentó indicaciones, la subsecretaria María José Castro hizo un trabajo de articulación que de alguna manera permitió que las indicaciones que están hoy día presentadas fuesen incorporándose. Entonces, si se opta por la vía que planteó por su intermedio el diputado Venegas, yo ofrezco y propongo que además del grupo de parlamentarios que se designe para ello, también esté presente el Ejecutivo que pueda colaborar toda vez que la subsecretaria, en el fondo, trabajó para tratar de aunar también posiciones. Por lo tanto, esa es una solicitud que hago. Y lo segundo, un planteamiento, una sugerencia. Así como acá se ha dicho que las indicaciones originales no tendrían ya por qué estar en el comparado, sugiero que el proyecto original de alguna manera también quede fuera. O sea, hoy día uno puede hacer un comparado sobre la base fundamentalmente de las indicaciones que hoy día están presentadas. Tanto el proyecto original como las indicaciones de medio tiempo, por ponerlo en términos simples, ya quedan un poco fuera de margen y por lo tanto el debate está circunscrito a las indicaciones que hoy día están presentadas, y eso podría facilitar también la manera de trabajar sobre el documento, siguiendo la más lógica que plantea el diputado Belolio, que efectivamente si uno separa algunas indicaciones por eje bien temático, podría también permitir eso una comparación que facilite la tramitación. Eso, Presidente. Gracias. Entonces, el diputado Romero y el diputado Sabaj, y ahí les voy a presentar una síntesis de lo que se ha mencionado. Gracias, Presidenta. Yo sigo insistiendo en que quede en este proyecto de ley, y se lo digo particularmente por su intermedio al diputado Belolio, el derecho preferente de los padres y el deber de educar a los hijos. Es verdad, diputado Belolio, que hoy día está en la Constitución, pero, y quiero hacer un paréntesis, a mí me alegra que usted hoy día esté por el rechazo de una nueva Constitución, pero ni tal Dios lo quiera perdemos esa posibilidad. ¿Quién nos dice que mañana en esa nueva, y espero en Dios que no ocurra, Constitución no esté el derecho preferente de los padres? Por eso lo que abunda no daña. Yo quiero, anhelo y deseo y le pido, ojalá sea así, a todos los parlamentarios y al Ejecutivo a través del Ministro, que esto quede en este proyecto de ley. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. El diputado Sabaj. Bueno, yo no retiro yo presenté 2 veces indicaciones, en la primera al primer dossier y el segundo que acabamos de presentar, pero yo no voy a retirar las indicaciones del primer dossier. Lo que sí podemos hacer nosotros es tratar de compatibilizarlas, ordenarlas y junto con los demás parlamentarios que han presentado indicaciones similares, poder establecer un dossier único para que sea más fácil la votación. Pero no vamos a sustituir las que presentamos hoy día con las que presentamos hace algunas semanas, porque va a depender de cómo se dé la votación. Por eso que queremos darle una sistemática, pero no reemplazarla, he dicho. Diputada Vallejo. Sí, Presidenta, solo quiero saber si vamos a votar o no, porque tengo otra comisión en paralelo, entonces me puedo retirar y irme a la comisión investigadora si es que ya definitivamente no vamos a iniciar la votación el día de hoy. Eso, sí. Yo creo que la diputada Vallejo se puede retirar porque evidentemente en esta situación no podemos tener la votación ahora mismo. Si alguien más, además de ella, tiene otra comisión en la cual participar, por supuesto que se puede retirar. Presidenta. Diputado Bobadilla. Sí, Presidenta, al igual que la diputada Vallejo, yo tengo comisión ahora a las 3 de la tarde de vivienda y estamos votando un proyecto, por lo tanto me voy a retirar, pero no sin antes insistir sobre algo que ya se propuso. ¿Por qué no le damos no la facultad? Démosle las facilidades a la secretaria para que ordene la propuesta final en base a lo que aquí hemos estado planteando, de tal manera que ella también se pueda tomar todo el tiempo que sea necesario para que nos haga una propuesta en concreto de acuerdo a lo que aquí
cada uno de los diputados ha expresado, y yo creo que este no es un proyecto que tenga urgencia o suma urgencia, sino que tomémonos el tiempo que sea necesario de tal manera que tengamos la mejor propuesta a partir de lo que nos plantee la Secretaría. Nada más, Presidenta. Ya, tomemos los acuerdos entonces. Hay un grupo de diputados que sí está de acuerdo con retirar sus indicaciones anteriores y entiendo que, al menos de los que están acá presentes, el diputado Sabaj no está de acuerdo. Entonces, yo lo que propongo en ese punto en específico es que Mari hable con los demás diputados, los que no están acá en la comisión especialmente, y que por lo tanto haya claridad de si van a retirar sus indicaciones anteriores o si las van a mantener. Luego, que le demos también la posibilidad a la secretaria de que las indicaciones puedan ser las que, sobre todo las que son sustitutivas y que por lo tanto tenían varios párrafos en sí mismas, puedan ser subdivididas de modo tal que los párrafos queden comparables, ¿ya? Entonces, para que pueda haber, como decía el diputado Pardo, varias columnas que se refieran a un mismo tema. Contenido para que sean comparables, ya como con ese objeto, que se puedan comparar y por lo tanto después cuando votemos una, si es que esa se vota y las otras son contradictorias, se asume que las demás no pueden quedar porque son contradictorias. Tercero, que no le pongamos fecha al comparado, de acuerdo que Soledad pueda ver las fechas en que ella lo pueda tener listo, dándole esta misión, como decía el diputado Venegas, delegándolo en ella, que es nuestro ministro de Fe, pero sí pongámosle fecha a la votación, es decir, cuando se envíe el comparado, los diputados y diputadas tendrán una semana para hacer la revisión del comparado y ahí se vota. Entonces no le ponemos fecha a la realización, pero sí a que después en algún momento se vote, porque si no, no lo vamos a votar nunca. Y yo creo que nadie quiere eso en este lugar. Y por último, o sea, esos tres acuerdos. Entonces, que los que estamos acá, menos el diputado Sabaj, retiramos las indicaciones anteriores. En segundo lugar, que damos la posibilidad de que Marisol las pueda ordenar en columnas. Y en tercer lugar, que ella no tenga un plazo determinado, pero que sí pongamos como plazo que después que se nos envíe ese comparado se vote. Y por lo tanto se trabaja con las indicaciones que se enviaron hasta el día de hoy, más allá de que reglamentariamente se pueden presentar indicaciones en la discusión misma. Veo tres palabras, el diputado Sabaj, Belolio y Venegas. Gracias, Presidenta. Solo para facultar a mi asesora, Marcela Aranda, para que tome contacto con la secretaria y así poder coordinar las indicaciones que había presentado junto con las que se presentaron hoy día. Entonces yo quería solicitar eso, que mi secretaria, que mi asesora, se contacte directamente con la secretaria de la comisión. Gracias. De acuerdo. Diputado Belolio y el diputado Venegas. Gracias, Presidenta. No, lo que pasa es que yo quería hacer notar una cosa, que es que entiendo que, por supuesto, el diputado Sabaj tiene todo el derecho a presentar las indicaciones. El punto es que si se votan las alternativas que están puestas en la tercera columna, una de las dos va a resultar ganadora, ¿no? Y entonces las indicaciones, no todas, pero yo creo que ahí tiene que hacer usted un trabajo de que algunas de ellas van a quedar igual fuera. Porque, por ejemplo, si se vota la alternativa se aprueba el artículo 1 justo en la parte que es como comparable con el que presentamos otros también de la diputada Rojas, ya no tendría sentido alguna de las indicaciones que usted presentó o que yo presenté sobre el proyecto de ley original, porque se estaría reemplazando por una definición que es distinta. La misma parte que hacía referencia a estas definiciones y principios están subsumidas en una indicación, en el caso de la diputada Rojas en la número 1, en el caso de la nuestra en la número 2. Y por tanto, de nuevo, hacerle modificaciones al proyecto original, llamémoslo así, quedaría sin esas indicaciones, porque ya sea la alternativa de la diputada Rojas o las otras alternativas propuestas, lo cambian completamente. Entonces, yo creo que también el esfuerzo que podría hacer, si le parece, diputado Sabaj, es ver cuáles de las indicaciones presentadas en la primera instancia podrían ser compatibles con las indicaciones que se han presentado en esta segunda instancia. Exacto. Porque de lo contrario va a ser un esfuerzo que no va a ser útil para usted, digamos, yo se lo digo en ese sentido. Y sobre lo que decía el diputado Romero,
bueno, la indicación del diputado Romero sobre el derecho preferente de los padres está allí, y por tanto, en ningún caso yo estoy sosteniendo de que esa no se vaya a discutir y a votar. Me parece perfectamente legítima. El punto que yo quería rescatar es que eso ya es una garantía constitucional, y por tanto está presente de igual manera. Pero está bien, usted dijo, lo que nos hunde no daña, discutámoslo en su momento cuando lleguemos a la votación. Sobre los otros comentarios, bueno, me los reservo. Entonces, el punto es que si queremos simplificar la votación, ojalá que podamos sacar el máximo posible, o todas, las indicaciones que estaban presentadas en un primer momento, porque si se dan cuenta, como están presentadas las nuevas, hacen que sean estas innecesarias. En su inmensa mayoría, no todas, pero en su inmensa mayoría, más del 90% por lo que yo acabo de decir. Eso más, gracias. Gracias, diputado Beloli. ¿El diputado Venegas? Presidenta, solo que a su brillante resumen de los posibles acuerdos solo faltó un aspecto, que es que la posibilidad de que a la secretaria le colaboraran algunos diputados, ¿no es cierto? Y además, como pidió el señor ministro, la señora subsecretaria, que han sido los que han estado generando esta suerte de consenso. Yo creo que ayudaría al trabajo de Sole, no dejarla tan solita, y en consecuencia eso faltaría, ¿no? De acuerdo, diputado Venegas. Vamos a verlo antes de terminar. ¿El diputado Sabaj? Sí, muy breve. Quería consultar si la votación se va a hacer sobre el último proyecto que presentó la presidenta o sobre el proyecto original. Y plenamente de acuerdo con el diputado Belolio que vamos a tener que compatibilizar las indicaciones para que, si una es incompatible con la otra, se puedan en ese sentido hacer un trabajo de coordinación antes de la votación. Sí, hay un proyecto base y nosotras planteamos una indicación sustitutiva, pero hay que votar esa indicación sustitutiva primero para que el otro proyecto en definitiva sea alterado. Por lo tanto, mientras no demos esa votación, el otro proyecto sigue vigente, pero nosotros aquí hemos sostenido que en la indicación sustitutiva tomamos algunos elementos. Por eso hay indicaciones suyas, diputado Sabaj, que no tendrían sentido las de la primera pasada porque las incorporamos en lo sustitutivo. Entonces, estoy de acuerdo con lo último que incorporaba el diputado Venegas, de que algunos diputados, entre los cuales yo me ofrezco desde ya, podamos trabajar, le podamos colaborar a Mari para que no sea tanto el trabajo, aunque es harto, igual, en cualquier caso, porque hay muchas indicaciones. Entiendo que la subsecretaria también podría incorporarse y un diputado más que estuviera disponible a hacer por lo menos una revisión. Yo creo que ahí mismo, dentro de ese trabajo, podemos descartar o decir estas indicaciones no tienen sentido, deberían ser retiradas, y se lo decimos directamente a los diputados que deberían retirarlas. Entonces, para no ahondar más en ese punto. El diputado Pardo. No, yo estaba levantando el dedo, Presidenta, para ofrecerme para ese tercer diputado, pero para colaborar. Pero me parece que es muy importante la primera parte que usted resumió muy bien, de que le demos la facultad a la secretaria y a quienes vamos a colaborar para que el comparado sea temático y no rigurosamente artículo por artículo, cosa que los temas que estén en conflicto los podamos comparar al momento de votar y de esa manera más avanzar con mayor celeridad en la votación misma y no votar cosas contradictorias. Pero bueno, eso es parte del trabajo que seguramente se va a hacer. Gracias. Gracias por su ofrecimiento, entonces, diputado Pardo. ¿Quedamos en esos acuerdos entonces? ¿Sí? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Thank you.